tenemos que saber en esto es que el cuello es una región que básicamente es una región de transición entre el tórax y la cabeza. Es decir, que cuando veamos vísceras del cuello, vamos a ver vísceras que la podemos encontrar tanto en la cabeza como en el tórax. Vamos a ver que hay esófago, vamos a ver que hay tráquea, vamos a ver que hay vasos que se continúan desde los que vienen desde el tórax hacia la cabeza o en el camino inverso. Es decir, que hay algunos órganos que por ahí después cuando ustedes estudien otras regiones lo van a volver a encontrar. Así que no se alarmen si por ahí la información que yo les pueda dar ahora es medio escasa, porque después lo van a volver a ver. Pero si va, yo como el teórico es muy general, puse en primera instancia lo que van a ver solamente en esta región, que es básicamente lo que es la región, digamos, el sistema muscular. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla que se pueden ver algunos músculos del plano superficial de la región anterior y que nos van a servir para formar unas regiones especiales que tienen una importancia a la hora de, por ejemplo, hacer una cirugía del cuello. ¿Sí? Básicamente los músculos de la región superficial van a delimitar un montón de triángulos en esta región. Como para hacer un recuerdo para los que lo estudiaron y para los que no lo estudiaron, para que vayan conociendo, no hay muchos músculos en el plano superficial del cuello. Si vemos en esta imagen, ustedes van a ver ahí el platisma, que es el músculo más superficial de la región anterior del cuello, platisma o músculo cutáneo del cuello. Van a ver acá el otro músculo superficial, pero que es de la región anterolateral del cuello, que es el esternocleidomastoideo, que recibe su nombre porque une tres regiones: el esternón, con un fascículo que llega hasta el esternón; el cleido, que es el fascículo clavicular; y la mastoides, que es el fascículo más superior. Entonces va a unir tres regiones: mastoides, clavícula y esternón. Por eso se llama así el músculo, es externo con S, esternocleidomastoideo. Ese es el músculo más superficial de la región anterolateral. Y en la región posterior, el músculo más superficial es el trapecio. Y no hay más músculos, digamos, en el plano superficial. Estos músculos van a definir triángulos, ¿sí? Es decir, que si ustedes conocen bien esos músculos, les va a ser mucho más fácil a la hora de delimitar estos triángulos. Un segundo, que estoy recibiendo gente todavía. Bien. Fíjense en esa diapo donde se ve los músculos del plano superficial de la región lateral y posterior. La región lateral, el esternocleidomastoideo, que recién les contaba que de alguna forma también participa en la región anterior, y en la región posterior, el músculo trapecio, que si bien es un músculo que uno lo reconoce porque está en la región posterior del cuello, es un músculo que llega hasta casi la mitad del tórax, en la región posterior. Tiene inserciones en el omóplato y en las vértebras de la región torácica, ¿sí? De la columna vertebral torácica. Entonces ahí completaríamos lo que sería la región de la bufanda anatómica, ¿no? La región anterior, entonces, el músculo cutáneo superficial del cuello, también denominado platisma; en la región lateral, el músculo esternocleidomastoideo; y en la región posterior, el trapecio. Y punto.
Fíjense ahí que estas regiones, estos tres músculos, van a delimitar básicamente varios triángulos. ¿Sí? En total son 5 triángulos superficiales. También van a intervenir en la formación de estos triángulos algunos músculos de los planos profundos, que ya lo vamos a ver, que son los músculos del plano profundo de la región anterior, que son los músculos infraioideos y supraioideos. Pero básicamente están formados por los músculos de la región superficial. Me van siguiendo, ¿no? Por ahí tírenme algún sí como para saber que están ahí, porque si no siento como que estoy hablando. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Se entiende. Bien. Ustedes ven la flechita del cursor, ¿no es cierto? Sí. Ok, bien. Fíjense, esto es esquemáticamente, músculo externo cleidomastoideo, inserción mastoidea, inserción clavicular, que le da el nombre de cleido, y la inserción external. Este sería el trapecio. Acá estamos haciendo una visión lateral derecha. Y acá tendríamos el platisma. Si bien acá el platisma no va a participar como un músculo que forme estos triángulos, si nosotros sacamos el platisma, que estaría acá, nos va a quedar, esto que se ve acá es el hueso ioides, y esto, que está en rosa, son algunos de los músculos supraioideos, los que están por encima del hueso ioides, e infraioideos. Y este entrecruzamiento de músculos va a generar 5 regiones. Si alguno ya leyó, se va a dar cuenta que ahí se ven 6 regiones en realidad. Se ven 6 regiones, pero ya les voy a mostrar que en realidad es una sola región. Perdón, son 5 triángulos, uno de los cuales está dividido en 2, con lo cual serían 6. Acá me preguntan en el chat si el platisma sería el techo de algunos triángulos. Sí, de hecho es el techo de esta región, de la región anterior. Fíjense, acá tenemos un triángulo que se llama occipital, que está en verde. Ustedes para que se guíen después cuando repasen esto en su casa. Un triángulo occipital, que acá ven occipital que está encuadrado en verde, corresponde a este triángulo acá. Un triángulo subclavio en celeste, que corresponde a este triángulo que está acá. Un triángulo submaxilar en lila o violeta, que corresponde a este triángulo que está acá. Un triángulo submentoniano en verde agua, que corresponde a este pequeño triángulo que está acá. Un triángulo denominado carotídeo en amarillo, que corresponde a este triángulo que está acá. Y un triángulo denominado muscular, que corresponde a este triángulo, o casi trapecio cuadrado que está acá. Y esos serían más o menos los triángulos de la región del cuello más importantes. Hay otros 3 más que los vamos a ver en un ratito, pero lo que ustedes tienen que saber es cómo se delimitan esos triángulos y sobre todo, vieron que en anatomía cuando uno delimita una región, por ejemplo, ya lo hemos visto en miembro inferior, el triángulo de Scarpa, uno tiene que saber los límites del triángulo y el contenido del triángulo, lo que sería continente y contenido. Eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Vuelvo a repetir, esto está puesto como primer tema de la clase porque este es un tema importante. Este es un tema muy importante y que se suele preguntar. Entonces, es importante que ustedes lo tengan. Ya, si llegamos con los últimos temas, bueno, es bueno que lo sepan, pero si no llegamos a ver, no sé, esófago, ustedes van a ver después esófago cuando veamos sistema digestivo, así que no hay tanto problema. Pero esto sí es importante conocerlo. ¿Sí?
Sí, profe. Bien, Sí. bueno, seguimos. Triángulo occipital o cervical posterior. Hago un paso para atrás para que ustedes lo puedan ver. Sería el triángulo este verde que está acá. Pero les voy a agregar este triangulito celeste que está abajo del occipital, que se llama subclavio, porque en realidad es parte de un mismo triángulo, el subclavio con el occipital, solamente que está dividido por este músculo. Ahora les voy a explicar cómo es. El triángulo occipital, o también denominado cervical posterior, es un triángulo que está por detrás del esternocleidomastoideo. Tiene su unión o su vértice en el lugar donde se une el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio en la región de la línea nucal superior, en el cráneo. Ese es el vértice. Tiene una base que está formada por un hueso, que es el tercio medio de la clavícula. Siempre estamos hablando del mismo lado, ¿no? Es decir, nosotros ahora yo le estoy explicando lo que sería el lado derecho, pero si miramos el lado izquierdo tenemos su homologación, digamos, su correlación lateral de esto que hablamos. No es que hay 5 triángulos en todo el cuello, en realidad hay 5 por cada mitad, 5 en la mitad derecha y 5 en la mitad izquierda. Por ahí esto es obvio, pero bueno, lo recuerdo. Entonces, el vértice del triángulo occipital o cervical posterior es la unión del músculo esternocleidomastoideo y trapecio en la región de la línea nucal superior. La base es el tercio medio de la clavícula. El lado anterior de este triángulo es el borde posterior del esternocleidomastoideo y el lado posterior del triángulo es el borde anterior del trapecio. Vuelvo para atrás para que no sea tan difícil. Línea nucal superior, vértice, unión del trapecio con el esternocleidomastoideo, base, el tercio medio de la clavícula. Lado anterior del triángulo es el borde posterior del esternocleidomastoideo y el lado posterior del triángulo es el borde anterior del trapecio. Ya sé que parece un trabalengua, pero hay que delimitar bien esto, ¿sí? Entonces, ese es el triángulo, son los límites del triángulo occipital o cervical posterior. El techo, o sea, lo que estaría cubriendo este triángulo es la capa superficial de la fascia cervical profunda. Hay una fascia de aponeurosis que recubre a este triángulo. Este triángulo tiene como particularidad que en la región inferior de este triángulo va a estar dividido por el vientre inferior del homoioideo. El homoioideo es un músculo infraioideo que divide al triángulo occipital o cervical superior en dos triángulos, o en dos subtriángulos. El superior o occipital y el inferior o supraclavicular o subclavio, también denominado. ¿Sí? Volvemos para atrás un toque. Y ahí es donde aparece este triangulito. Es decir, esto es un solo triángulo que está dividido por el homoioideo. El homoioideo es un músculo infraioideo que, como su nombre lo dice, va desde el omóplato, es decir, este músculo va a seguir hacia atrás y se va a insertar en el omóplato y en el ioides. Por eso se llama homoioideo. Y este musculito nos divide al triángulo occipital superior en una región que se denomina triángulo occipital y un triángulo subclavio. ¿Ok?
Bien, ¿y qué es lo que hay ahí? Bueno, en el triángulo occipital vamos a encontrar al nervio espinal, que es un par craneal, es el par craneal 11, la arteria occipital, el nervio mastoideo y grupos ganglionares. Y en el triángulo subclavio, o también denominado supraclavicular, vamos a encontrar al escaleno anterior, que es un músculo, al plexo braquial, a la arteria subclavia y a la vena subclavia. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Si ustedes me van pasando mensajes por el chat, yo no los veo porque en mi pantalla yo tengo varias cosas. Así que de última, yo los voy leyendo a cada rato para ir contestándole. Pero hasta acá estamos claros, ¿no? Con ese triángulo. Sí. Sí, profe. Sí. Perfecto. Seguimos entonces. Vamos a ver ahora el triángulo submaxilar. Triángulo submaxilar. Volvemos un toque para atrás. El nombre nos indica que está por debajo del maxilar inferior. Submaxilar. Es este triangulito de color violeta. El triángulo submaxilar tiene, como cualquier triángulo, tres límites. Un límite superior, que es el borde inferior de la mandíbula o maxilar inferior. Un límite posterior, que es el vientre posterior del digástrico. El digástrico es un músculo suprayoideo. Y un límite anterior, que es el vientre anterior del digástrico. Estos tres límites nos van a delimitar, valga la redundancia, el triángulo submaxilar, y en ese triángulo vamos a encontrar a la glándula salival submaxilar, ganglios linfáticos submaxilares, al nervio hipogloso, al nervio miloioideo, a una parte de la arteria facial, que es una rama de la carótida externa, y en la vena facial. Volvemos hacia atrás. Y ahí vemos. Esto que se ve acá es el maxilar inferior. Este es el músculo digástrico, se llama digástrico, es un músculo suprayoideo porque tiene dos vientres digástricos. Uno que va hacia la región anterior, que es este, y otro que va hacia la región posterior, y esto le delimita el triángulo submaxilar. ¿Qué hay que saber del triángulo submaxilar? Bueno, los límites y el contenido. ¿Sí? Seguimos. Sí, profe. Tenemos otro triángulo, este es el tercero, son 5 nada más, porque el primero en realidad comprende a dos, al occipital y al subclavio. Vimos el submaxilar y ahora vamos por el submentoniano. El submentoniano tiene como límite anterior a la línea media del cuello. En realidad no hay una línea media del cuello propiamente dicha, sino que hay una fascie que va por la mitad del cuello y que une, digamos, las dos mitades. ¿Sí? Cuando nosotros estamos hablando de esta región, estamos hablando de un lado de esta región, pero del otro lado está pasando lo mismo. Es decir, la línea media del cuello va a ser un límite del triángulo submentoniano, que es el límite anterior. El límite posterior va a ser el vientre anterior del digástrico y el límite inferior, el cuerpo del hueso ioides. Vamos para atrás, un toque. Triángulo submentoniano, verde agua. Una de sus lados del triángulo es la línea media del cuello. Y el otro es el vientre anterior del digástrico. Y el otro es el hueso ioides. Ahí encontramos al triángulo submentoniano. ¿Qué hay que saber del triángulo submentoniano? Que va a contener ganglios linfáticos submentonianos y pequeñas venas que van a formar la vena yugular anterior. Como dato, la vena yugular anterior es una vena superficial, ¿sí? Es parte del sistema yugular, pero el sistema yugular superficial. La vena yugular que está formando el paquete vasculonervioso del cuello es la vena yugular interna, ¿sí? Que es profunda. Esta es una vena yugular superficial, la anterior, ¿sí? No tiene mucha importancia en realidad este triángulo, no hay ningún elemento vital, digamos,
pero hay que saberlo como una región superficial del cuello. El triángulo carotidio, este sí tiene elementos de mayor importancia. El triángulo carotidio tiene un límite antero-inferior, que va a ser el formado por el vientre superior del lomo ioideo, un límite antero-superior, que va a ser el formado por el vientre posterior del digástrico, y un límite posterior que va a ser formado por el borde anterior del esternocleidomastoideo. Tiene un piso que va a ser formado por la membrana tiroidea y la membrana faríngea media e inferior, y un techo que va a estar formado por la piel, la fascia superficial, el platisma, la fascia profunda, y algunos ramos de nervios faciales, cervicales y cutáneos. Este por ahí es el más complejo. Vamos a mirarlo de nuevo. Triángulo carotidio, en amarillo. ¿Sí? Este es el digástrico, este es el homoioideo, este es el hueso ioides, y este es el esternocleidomastoideo. ¿Qué vamos a encontrar acá? Acá vamos a encontrar muchas cosas y muchas cosas importantes. Primero vamos a encontrar el paquete vasculo nervioso del cuello, formado por la arteria carótida común con su bifurcación en carótida interna y externa, la vena yugular profunda y el nervio vago, que son los tres elementos que forman el paquete vasculo nervioso. La arteria tiroidea superior, la arteria facial, la arteria lingual, la arteria occipital, la arteria faríngea ascendente, y venas que son las venas tiroidea superior, la facial, la lingual, la faríngea y la faríngea ascendente. Si de algo les sirve como dato es que todas estas arterias que encontramos acá son todas ramas de la carótida externa. No vamos a encontrar en el cuello ninguna rama de la carótida interna, porque la carótida interna es un vaso arterial de exclusiva irrigación para el encéfalo, es decir, no da ramas en el cuello. Y como elementos nerviosos encontramos al par craneal 12, que es el nervio hipogloso, a un asa cervical del plexo cervical, a una parte del nervio espinal, al nervio laringio superior y a la parte inferior de la faringe y la parte superior de la laringe. Como dato es que este triángulo es el que se usa para hacer las cirugías, de endarterectomía carotidia, las cirugías de las carótidas para el tratamiento de las obstrucciones carotidias por placas de arteriosclerosis. ¿Sí? Bien. Nos queda un triángulo más. El último triángulo es el triángulo muscular u homotraqueal. El triángulo muscular tiene como límite interno la línea media del cuello, como límite látero superior al vientre superior del músculo homoioideo y como límite látero inferior al borde anterior del esternocleidomastoideo. Tiene un techo que está formado por la piel, la fascia superficial, el platisma y la fascia profunda, y como contenido tiene al músculo esternoioideo, al músculo esternocleidomastoideo, al paquete vasculo nervioso del cuello, al nervio laringio recurrente, a la tráquea, a la parte inferior de la laringe, a la glándula tiroides y al esófago por detrás de la tráquea. Vamos a volver un poco. Triángulo muscular, este que está en celeste. ¿Sí? Como dato es que ese triángulo es por el que se accede para hacer las cirugías de tráquea, de tiroides, de esófago superior. Por acá es donde se hacen las traqueostomías. ¿Sí? Esa es la utilidad de estos triángulos. Bien, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Sí, sí.
Estos serían los triángulos que están descritos al principio. Hago un repaso. Triángulo occipital o cervical posterior con sus dos partes, occipital y subclavio. El triángulo submentoniano, perdón, el triángulo submaxilar en lila, el triángulo submentoniano en verde agua, el triángulo carotidio en amarillo y el triángulo muscular en celeste. ¿Sí? Y ahora vamos a ir a unos triángulos especiales que son preguntas de examen habitualmente. ¿Sí? Uno es el triángulo de Pirogov. Tiene nombre particular, digamos, tiene un nombre, que es un triángulo que está formado por el borde posterior del músculo miloioideo, que está formado por el nervio hipogloso, que es otra de las ramas de este triángulo, o de los lados de este triángulo, y el tendón intermedio del digástrico. Por si no lo ubican, es este triangulito chiquitito que está en lila. En ese triangulito vamos a encontrar a esta arteria, que está en rojo acá, que es la arteria lingual. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene esto? Casi nada, pero tiene importancia a la hora de rendir exámenes. Triángulo de Pirogov. ¿Cuál es el contenido del triángulo de Pirogov? La arteria lingual. ¿Sí? Esa es la importancia de esto. Les aseguro que si ustedes, salvo que hagan cirugía del cuello en su futuro, no lo van a ver nunca. Pero hay que saberlo para el examen. Otro de los triángulos especiales que hay es otro que se llama triángulo de Béclard. El triángulo de Béclard está formado por el borde posterior del músculo hiogloso, el hueso hioides y el vientre posterior del digástrico. Es este triangulito en celeste. Cuyo contenido es el nervio hipogloso y la arteria lingual. Si ustedes se fijan, el de Pirogov está al lado del de Béclard. Este es el de Pirogov y el de Béclard está del otro lado del digástrico. ¿Sí? Acá vamos a encontrar, aparte de la arteria lingual, que estaba en el de Pirogov, encontramos al nervio hipogloso. Y otro triángulo importante, desde el punto de vista anatómico, es el triángulo de Farabeuf. El triángulo de Farabeuf es un triángulo que está formado por la vena yugular interna, la vena tirolinguofaringofacial, que es esta, y el nervio hipogloso. Este triangulito va a contener a la bifurcación de la arteria carótida primitiva. Es decir, que el triángulo de Farabeuf va a estar dentro del triángulo carotidio, que lo veíamos en amarillo acá. Dentro de este triángulo vamos a encontrar en la profundidad al triángulo de Farabeuf. ¿Para qué sirve esto? Bueno, básicamente para encontrar, cuando uno opera el cuello, encontrar la bifurcación de la arteria carotidia primitiva. Carótida primitiva en interna y externa. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien. Último triángulo, me parece. El triángulo de Sedillot, o otro triangulito chiquitito. Es un triángulo que está limitado por el fascículo external del esternocleidomastoideo, el fascículo clavicular del esternocleidomastoideo y la clavícula. Y está y contenido dentro de este pequeño triángulo vamos a encontrar al nervio frénico. ¿Es importante el nervio frénico? Bueno, sí, básicamente porque el nervio frénico, que es una rama del neumogástrico, como su nombre lo indica, va al frenos. ¿Qué será el frenos? ¿Alguien sabe lo que es el frenos? El diafragma, ¿no es? Exactamente.
una particularidad nomás de la nomenclatura anatómica. ¿Alguna vez se preguntaron por qué el diafragma se llama frenos? Y hay una patología psiquiátrica que se llama esquizofrenia. ¿Qué tendrá que ver? Están agitados todo el tiempo. No sé qué. Bueno, puede ser como que el esquizofrénico está hiperventilando, decís vos. Sí. Pero no sé, igual. No, conozco varios esquizofrénicos que parece que ni respiran. No, esto es porque en la medicina antigua, vieron que nuestra medicina, la medicina occidental, tiene su origen en Hipócrates, en la antigua Grecia. De hecho, nosotros hacemos el juramento hipocrático, ¿no? Que también tiene su origen en esa época. Los antiguos médicos consideraban que la mente no tenía asiento en el cerebro como nosotros pensamos ahora, sino que en el diafragma. Entonces, muchas patologías que ellos describían sintomáticamente, como es la esquizofrenia, esquizofrenia es una palabra que viene del latín, que significa esquizo, que significa dividido, frenia, que significa mente. Es lo que nosotros conoceríamos hoy como la personalidad múltiple o el esquizofrénico, ¿no? Es el que tiene conductas muy distintas, ¿no? Ellos creían que la mente estaba en el diafragma, por eso es que definían al diafragma como frenos y a las enfermedades mentales le agregaban esos frenos, ¿no? Esquizofrenia sería como mentalidad dividida. O, por ejemplo, la oligofrenia. La oligofrenia se le dice al que es medio, mentalmente es medio quedado, ¿no? Como sería como el tonto, el oligofrénico. Oligo significa poco. Entonces, poca mente. Pero también el diafragma como músculo respiratorio nosotros le decimos frenos. De hecho, recién estamos hablando de esto por lo del nervio frénico. El nervio frénico en realidad sería el nervio diafragmático, ¿no? Pero les cuento esto para que a la hora que ustedes tengan que, por ahí no se acuerdan un concepto, por lo menos se recuerden alguna cosa relacionada a ese concepto. Es decir, no sé, si uno dice el nervio frénico, diafragma, oligofrenia, esquizofrenia, por ahí se puede acomodar un poco. Esto como un dato a la hora de estudiarlo, ¿no? Bueno, ¿seguimos? Vamos a hablar un poco sobre los músculos de la región profunda del cuello, sobre todo de la región anterior del cuello. Empezamos con esto de los triángulos que vimos recién porque esos triángulos básicamente están delimitados por estructuras superficiales, ¿sí? El esternocleidomastoideo, el trapecio, la línea media cervical. Si bien había algunos músculos de la región profunda, como el homoioideo, el digástrico, no tienen tanta intervención porque son músculos de los planos profundos. Por eso empecé con esos triángulos, porque tienen más relación con los músculos superficiales. Pero si nosotros hablamos de los músculos de la región profunda, básicamente tenemos que hablar de un hueso que no está unido al esqueleto y que es el hueso hioides. ¿Sí? Voy a adelantarme un poquito. Ese es el hueso hioides. Es un hueso que básicamente no tiene inserción en el esqueleto, pero que sirve de inserción a importantes músculos de la región del cuello, de la región profunda del cuello, que tienen intervención en la deglución, por ejemplo, o en los movimientos de la lengua, que es el hueso hioides. Ustedes ven ahí que el hueso hioides básicamente tiene un cuerpo central y o mejor dicho, 4 apófisis, 2 anteriores y 2 posteriores, que son mayores que las anteriores, que van a servir de inserción a músculos de la región profunda. Estas apófisis
Las anteriores se denominan cuernos, las anteriores que parecen como si fuera unos dientes se denominan cuernos menores y las posteriores se denominan cuernos mayores. ¿Para qué sirve el hueso hioides? Bueno, básicamente sirve de inserción a los músculos supra e infrahioideos. Suprahioideos son músculos que están por encima del hueso hioides y que van a tener inserción en él, y los músculos infrahioideos son los que están por debajo del hueso hioides y que también van a tener inserción en él. ¿Sí? Sabiendo esto, vamos a volver un poquito y vamos a hablar de los músculos suprahioideos. Para que ustedes se acuerden, hay una mnemotecnia. Esa mnemotecnia es esa que está escrita ahí, que dice, diga estilo mi general. Esta mnemotecnia lo que les ayuda es a acordarse los músculos suprahioideos. Es importante, sirve como elemento de estudio, acordarse la mnemotecnia, pero no sirve acordarse la mnemotecnia y olvidarse de los músculos. Hay muchos alumnos que de golpe dicen, uno le pregunta, músculos suprahioideos, diga estilo mi general. Bien, perfecto. ¿Qué significa eso? Ah, no tengo ni idea. O sea, me acuerdo de la mnemotecnia, pero no me acuerdo los músculos. En realidad la mnemotecnia sirve para acordarse de los músculos. ¿Sí? ¿Por qué diga estilo mi general? Bueno, porque ahí vamos a tener el músculo digástrico, el músculo estiloioideo, el músculo miloioideo y el músculo genioideo. ¿Sí? No es tan difícil. Hay algunos elementos del nombre que nos pueden ayudar. Por ejemplo, el digástrico, ya lo hemos visto, es un músculo que tiene dos vientres o dos inserciones. Una que se denomina vientre posterior o mastoideo, que se va a insertar en la apófisis mastoidea y que nace del hueso hioides, y un vientre anterior que se va a insertar en la fosita digástrica que está en la sínfisis del maxilar inferior. Estos dos vientres se unen y a través de un tendón conjunto se insertan en el cuerpo del hueso hioides, como si fuera una letra I. ¿Sí? Los dos vientres y la inserción a través del tendón. El músculo estiloioideo, el nombre ya te está diciendo dónde se va a insertar en la apófisis estiloides del hueso temporal y en la cara anterior del cuerpo del hueso hioides. El músculo miloioideo se va a insertar en la línea miloioidea o línea interna del maxilar inferior y en la cara anterior del cuerpo del hueso hioides. Y si bien esto es más difícil acordarse, bueno, el miloioideo me tengo que acordar también dónde es la línea miloioidea. Me ayuda mucho. Pero si relacionás que el miloioideo lo relacionás con la línea media o rafe aponeurótico medio o central del cuello, ahí más o menos te va a ubicar. Y el genioideo, se va a insertar en la apófisis geni, más precisamente en la apófisis geni inferior del maxilar inferior. Están por detrás de la sínfisis media del maxilar inferior. Y de ahí van hacia la cara anterior del hueso hioides. ¿Sí? Repaso. Esto es un corte medio del cuello, no solo estamos viendo de la parte lateral. Acá tenemos al hueso hioides. Acá está el músculo estiloioideo, desde el hueso hioides a la apófisis estiloides del temporal. El músculo genioideo, que va desde el hueso hioides a las apófisis geni del maxilar inferior. El miloioideo, que va cerca insertándose en la línea central aponeurótica del cuello. Y acá está faltando el digástrico, que es este. Es este.
con este tendoncito que lo va a unir a los dos vientres digástricos. Y fíjense que esto que se ve acá es la lengua. Es decir, que estos músculos de alguna forma van a formar, valga la redundancia, el piso de la boca. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien, músculos infrayoideos. Músculos infrayoideos. Mnemotecnia, este homo está tirado. Este homo sin H está tirado. ¿Qué significa esa mnemotecnia? Esternotiroideo, homoioideo, esternocleidoioideo y el tiroioideo. Músculos infrayoideos. ¿Cómo sé que estos son los músculos infrayoideos? Bueno, es medio fácil, porque fíjense, el primer músculo se llama esternotiroideo. Externo, va al esternón, o sea que está por debajo del cuello, quiere decir que es un músculo infrayoideo. El ioide está en la mitad, no están en la mitad. Pero háganse la idea que está en la mitad del cuello, entonces, si en el nombre del músculo te dice que va al esternón, evidentemente es infrayoideo, no puede ser jamás suprayoideo. O hay otro que se llama homoioideo, va hacia el omóplato. El omóplato está en un nivel mucho más abajo del cuello, es decir, tiene que ser infrayoideo, no puede ser jamás suprayoideo. ¿Qué les quiero decir con esto? De que si por ahí no se acuerdan, que es normal que no se acuerden porque son muchos datos, muchos nombres parecidos, traten de usar el sentido común, traten de usar la ubicación. Es decir, homoioideo, omóplato y ioides. El omóplato está por debajo del ioides, es decir, que es infrayoideo. ¿Sí? Bueno, el esternotiroideo se va a insertar en la cara posterior del primer cartílago costal y el esternón y en el hueso ioides. ¿Sí? El homoioideo va hacia el omóplato. Es decir, que se va a insertar en el borde superior de la escápula, borde superior de la escápula, por dentro de la escotadura coracoidea y va a ir hasta el asta mayor del hueso ioide, por fuera del esternocleidoioideo. El esternocleidoioideo, es decir, tiene relación con el esterno, va hacia el esternón y hacia la clavícula, y hacia el ioides, se va a insertar en la cara posterior de la clavícula, en la cara posterior del ligamento esternoclavicular, que forma parte de la articulación esternoclavicular, en la mitad lateral del manubrio esternal, en el primer cartílago costal y en el borde inferior del cuerpo del hueso ioides. Y el tiroioideo, que se origina en la superficie externa del cartílago tiroides. El cartílago tiroides está por debajo del hueso ioides, es parte de la laringe, no confundirse con la glándula tiroides. Esto está hablando del cartílago tiroides de la laringe, y se va a insertar en el borde inferior del asta mayor y el cuerpo del hueso ioides. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Quién me puede decir, ahora que cambié la lámina, la mnemotecnia de los suprayoideos? Yo no los veo, así Diga que estilo mi general. diga estilo mi general. Perfecto. Otro alumno que me pueda decir qué significa diga estilo mi general. Digástrico, estiloioideo, el miloioideo y el genioideo. Perfecto. ¿Quién está hablando? Decime el nombre, por favor. Valdebenito Isaac. Isaac. Sí. Bien.
¿O habías estudiado esto antes de la clase? Lo estuve viendo minutos antes de entrar. O sea que ya te lo sabes. No sé si me lo sé a fondo, pero sí, no sé. Bueno, el objetivo de la clase es eso. Es como cuando vos te vas al cine, te vas a ver una película, ves un tráiler de otra película que no tenías ni idea, pero ahora ya sabes de esa película y ya tenés más o menos una idea. Ese es el objetivo de los teóricos. Que vos, si no estudiaste nada, tenés una idea, ponele de un 20% de la clase, un 30%. Ya conocés más o menos. Cuando te vas a estudiar es mucho más fácil. Y para el que estudia, antes del teórico, le sirve para reforzar, es decir, que prácticamente después no tiene que volver a estudiar. ¿Me explico? Sí, se entiende. Bien. ¿Quién me puede decir la mnemotecnia de los infraioideos? Este homo Este está homo tirado. está tirado. Bien. ¿Quién me puede decir que no sea la persona que me dijo recién, la mnemotecnia, cuáles son los músculos infraioideos? El esternoioideo, el homoioideo, el esternotiroideo y tiroideo. Bien. ¿Yo había estudiado esto? Yo sí, hace unos días estuve leyendo los Ah, bien, músculos. está bien. O sea que después de esto, si Dios quiere, ya prácticamente no tengo una leída esta noche y ya está. Sí, ¿No? Más o menos. Bueno, está bien, ese es el objetivo. ¿Sí? No se pongan como objetivo ver los teóricos e inmediatamente saber la clase. Es tener una idea. Después, yo este teórico lo voy a subir a Petco, lo pueden volver a ver, o pueden usar las imágenes. Este, pero es un vuelo rasante sobre el tema. No les va a alcanzar capaz que para un 4 sí, pero no les va a alcanzar para otra cosa. Yo les sugiero de que profundicen, ¿sí? Bien, sigamos. ¿Qué hora es? Tenemos hasta las 18. Tenemos media hora más. Bueno, hueso dioides ya vimos. Un repaso de columna cervical. El cuello, esto que nosotros vimos es parte muscular. Yo lo di primero porque es, digamos, el tema principal. El tema es cuello y aponeurosis. Bueno, si me pongo a hacerlo específicamente de eso, no me alcanza la clase. Pero sepan lo que hemos visto de la parte de músculo, triángulo, regiones anatómicas, ¿sí? Les voy a hacer un repasito, o si no es repaso, por lo menos algunos datos importantes sobre el resto del cuello, que es una región que va a tener un eje, una estructura sólida en la cual se construye el resto de la anatomía, como cualquier región de todo el tronco, digamos, y vísceras. Vamos a ver primero este eje, esta columna, ¿sí? Va a tener vértebras que son de la columna vertebral, región cervical. Las vértebras cervicales en general tienen algunas particularidades que no lo tienen las vértebras de las otras regiones. Por ejemplo, digamos, en general todas las vértebras de la columna tienen cuerpo, apófisis transversa, apófisis articulares, apófisis espinosa, lámina y pedículo. Y yo le agregaría a esto, que no sé por qué no está, un agujero vertebral por donde pasa la médula espinal. Eso es común a todas las vértebras de la columna. La región cervical tiene algunas particularidades que la distinguen del resto de las regiones. Y cada una de las regiones también va a tener particularidades. La torácica va a ser relativamente diferente a la lumbar y a la cervical. Pero si hablamos de la cervical, vamos a ver que el cuerpo es generalmente alargado en forma transversal y va a tener a cada lado apófisis transversas o unciformes también denominadas, y el foramen vertebral que es más bien triangular, de base anterior. Las apófisis transversas
tienen dos raíces, una anterior y una posterior, que se unen al cuerpo vertebral, y un agujero que se denomina transverso, por donde va a pasar la arteria y la vena vertebral. Esto es particular de la cervical. Ya cuando la torácica no tiene este agujero. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque la arteria vertebral es rama de la arteria subclavia, y la arteria subclavia va por debajo de la clavícula. Es decir, que cuando uno habla de las vértebras torácicas, si la subclavia, que está por debajo de la clavícula, que está arriba del tórax, da su rama hacia arriba, no hay ramas hacia abajo, entonces las vértebras torácicas no van a tener un agujero transverso por donde pasen vasos, ¿sí? Entonces esto la distingue de las otras vértebras. Después va a tener una apófisis articular, que en realidad son 4, 2 superiores y 2 inferiores, que le van a permitir articularse con las vértebras supra e infraadyacentes. La apófisis espinosa, que es posterior, es corta y puede llegar a estar bifurcada. La lámina, que como ustedes saben, la lámina va a unir la apófisis espinosa con la apófisis transversa. Y el pedículo, que une la apófisis transversa con el cuerpo vertebral. ¿Sí? Esas son, digamos, las características de las vértebras cervicales y algunas que son comunes al resto de las vértebras de la columna. Ahí podemos ver, fíjense, el agujero de la vértebra cervical, el cuerpo, la apófisis transversa con un agujero en el medio que es el agujero transverso por donde van a pasar los vasos vertebrales, las apófisis articulares, la apófisis espinosa bifurcada acá, la lámina, y fíjense que si uno hace una visión lateral, la apófisis espinosa es como que está inclinada hacia atrás y hacia abajo. Pero hay dos vértebras cervicales que son particulares y que tienen características particulares e individuales que no se parecen a ninguna otra vértebra. Bueno, por ahí alguno puede llegar a decir, no, hay una vértebra que sí es particular. Hola, profe, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Quería saber si podría dar como un repaso de plexo cervical, porque a mí se me complicaba mucho, porque tiene como 3 cosas y no la termino de entender. No sé si se puede o si no, bueno, está bien. No, en realidad el tema de hoy es músculos cuello, y claro. huesos nada más. Ah, bueno. Sí. De todas formas, no te enrolles tanto. Como consejo te puedo decir a vos y a todos, no se enrollen tanto con el tema de plexo cervical. Vean las generalidades, cómo se divide, ¿no? La rama anterior, la rama posterior, cómo se unen y nada más. Porque plexo cervical y todo lo que es nervioso periférico se vuelve a ver en la última parte del año cuando vemos neuroanatomía. ¿Sí? Es decir, no se enrollen tanto. Vean cómo se divide el plexo cervical, cuáles son las raíces anteriores y posteriores, cómo se unen, cuáles son digamos, las raíces terminales y punto. Bueno, ¿Sí? dale. Sí. Muchas gracias. Bien. Hola, profe, le hago una consulta. ¿Sí? En el teórico de músculos me habían mencionado Te escucho re lejos. Acércate al micrófono, porfa. ¿Ahí se escucha? Un poco más, gritame en todo caso. En el teórico de imágenes nos habían mencionado unas como ciertas regiones del cuello. Uh-huh. No sé si me podría recomendar alguna bibliografía porque en el Datasheet no lo vi. ¿Qué regiones, te acordás? Sí, a ver, como algo como sublingual, a ver, lo tengo después algo como parotidia. Esos son, está bien, esos son los triángulos que vimos al principio de la clase. Ah,
Ah, Vos creí que entre- eran cosas distintas. no, son esos triángulos, son esos espacios, también denominados espacios. Vieron que cuando, por ejemplo, en miembro inferior vimos el triángulo de Escarpa, el triángulo de Escarpa también es denominado espacio de Escarpa, ¿sí? O hueco de Escarpa. El hueco popliteo también es Claro, y no puede ser que sean divisiones que generan las fascias. claro, están divididas por músculos, Ujú. ¿sí? Son espacios divididos por músculos, son espacios anatómicos. En realidad no es que vos encontrás un espacio, un agujero, no un lugar, sino que es un espacio anatómico dividido por músculos o por fascias o rafias, que te van a delimitar una región que es importante por el elemento que lo contiene o que está contenido en esa región. Por ejemplo, el triángulo carotidio o espacio carotidio está limitado por determinados músculos que la importancia es de lo que hay en ese espacio, que es básicamente la arteria carótida y su bifurcación, y otros elementos, ¿no? Eso es lo que di al principio, después revisalos. Bueno, muchas gracias. Bien, sigamos. Eh, esto ya lo hemos visto, me parece. ¿Quieren hacer un repasito de esto o avanzamos? Esto ya lo vimos ya. Está bien, Y volvemos adelante. está bien. Vamos a adelantar entonces hacia lo que es vísceras del cuello. Ah, no, lo de la laringe no vimos. Está bien, esto es vísceras ya. Ya, ok. El cuello es como, no es como, es una región que como cualquier región va a tener eh, un contenido visceral. Cuando ustedes vean tórax, van a encontrarse que ese tórax tiene límites y que dentro de esos límites vamos a encontrar vísceras, ¿no? En el tórax, bueno, podría ser el pulmón, los pulmones, el corazón, qué sé yo. En el cuello pasa lo mismo. Lo que pasa es que el cuello, ser un lugar, es una región de transición entre la cabeza y el tórax, vamos a encontrar órganos de sistemas que están tanto en el cuello, perdón, en la cabeza como en el tórax. Uno de esos órganos es justamente la laringe. La laringe es parte del sistema respiratorio, es un órgano o una estructura básicamente músculo-cartilaginosa, situada en la región anterior del cuello, más o menos a la altura de la cervical 3, 4, 5 y 6, que te va a comunicar la faringe, que es un órgano que en realidad comparte función con el aparato respiratorio y el aparato digestivo, te comunica la faringe con la tráquea. Y está formado básicamente por 9 cartílagos. 2 cartílagos que se denominan aritenoides, 2 cartílagos que se denominan cuneiformes, 2 cartílagos denominados corniculados, un cartílago tiroides, un cartílago cricoides y una epiglotis. Todos esos cartílagos los encontramos en 5 centímetros de longitud, más o menos, y vamos a encontrar 2 músculos que forman una B denominados pliegues pliegues vocales, o mal llamados cuerdas vocales. También hay algunos autores que lo denominan como membranas vocales, cuya función es originar la voz y actuar como un esfínter respiratorio. Todos estos cartílagos van a tener ligamentos que los unen entre sí, que se denominan ligamentos intrínsecos, que cuando ustedes vayan a estudiarlos van a encontrar que hay varios. Recuerden como dato importante que los intrínsecos te unen los cartílagos entre sí y los extrínsecos te unen la laringe a otras estructuras.
Después vamos a encontrar músculos laríngeos constrictores, entre los que vamos a tener al cricoaritenoideo lateral, el tiroaritenoideo y el aritenoideo. Músculos laríngeos dilatadores, con función opuesta a los constrictores, que son el cricoaritenoideo posterior. Músculos laríngeos tensores, el cricoaritenoideo y el tiroaritenoideo, que tienen fibras vocales que van hacia las membranas vocales. Y todo esto van a delimitar tres regiones. Una denominada supraglótica, por encima de la epiglotis, una glótica, que está a la altura de la epiglotis, y una subglótica que está por debajo de la glotis o epiglotis. Fíjense, esto es la laringe vista anterior, acá se va a continuar con la tráquea, y esto es la laringe vista posterior o interna, donde estamos viendo la luz de la laringe. Y acá vemos músculos laringios. Cuando nosotros, yo no sé si tengo otra foto o no, pero cuando uno hace una endoscopía, lo que se denomina una broncoscopía, para ir a buscar algún bronquio a través de un endoscopio, primero vamos a pasar por la laringe, y cuando llegamos a ese lugar vamos a ver las membranas vocales como dos alas que te ocluyen la luz de la laringe. Estas membranas tienen músculos que actúan como constrictores, es decir, que se tensan y cierran la membrana vocal, músculos dilatadores y músculos tensores, que sirven básicamente para darle los distintos tonos a la voz. ¿Sí? Esto es muy utilizado por los cantantes, los locutores, etc. Y que también tiene una función de servir como un esfínter al aparato respiratorio. Es decir, cuando uno accidentalmente come algo y traga, y ese alimento, eso que uno está tragando, va hacia la vía respiratoria, tiene muchas posibilidades de quedar atrapado en esta zona, en la zona de la laringe, en las cuerdas vocales, porque justamente el objetivo de las cuerdas vocales es producir la voz, pero también actuar como un elemento defensivo a cualquier cuerpo extraño que intente ingresar a la vía respiratoria. Cuando el cuerpo extraño es más chico, lo puede franquear y terminar en un bronquio. Pero básicamente ese es el objetivo de la laringe, de las membranas vocales. Como particularidad de la laringe, deben saber que de esos 9 cartílagos descritos recién, el más grande es el cartílago tiroides, es lo que forma la nuez de Adán. Y el que le sigue en tamaño es el cartílago cricoides. Este que se ve acá es el cartílago tiroides. Este que se ve abajo es el cartílago cricoides. Y entre ambos hay un ligamento que es el ligamento cricotiroideo, que es un ligamento intrínseco porque te une dos cartílagos de la laringe entre sí. Recuerden, los ligamentos intrínsecos son los que unen los cartílagos de la laringe entre sí, y los ligamentos extrínsecos son los que unen la laringe a otras estructuras. ¿Sí? Esto como un repaso, seguramente lo van a volver a ver cuando vean aparato respiratorio. Por debajo de la laringe vamos a tener la tráquea, que es la estructura que lo sigue. La tráquea es una estructura rígida, está formada básicamente por anillos cartilaginosos y músculo liso.
mide aproximadamente 11 centímetros y medio por 2 centímetros y medio de diámetro. Comienza donde termina el cartílago cricoides de la laringe, y de ahí está formada por 15 a 20 anillos incompletos de cartílago. La parte posterior de la tráquea, contrariamente a lo que uno piensa cuando la ve por delante, es aplanada y está completada por músculo liso. Este músculo liso tiene la función, no tanto en la tráquea, pero sí más distal, digamos, en los bronquios. A veces este músculo liso tiene la posibilidad de contraerse y cerrar la vía aérea, ¿sí? Ya lo van a ver cuando vean bronquios. ¿Qué es lo que uno tiene que saber de la tráquea? Básicamente la tráquea, la única función que tiene es la de transportar el aire. Y es importante su relación con otras estructuras. Por ejemplo, con la glándula tiroides, que está anterior a la tráquea, con las venas tiroideas inferiores, con el paquete vasculo nervioso a ambos lados de la tráquea, sobre todo con la arteria carótida. En la región posterior está en íntima relación con el esófago. De hecho, el esófago va pegado a la tráquea, bien apoyado en la parte de atrás de la tráquea, y el nervio laringio recurrente que corre a través de un surco que queda entre el esófago y la tráquea. Cuando nosotros la vemos, fíjense, esta es la pared posterior de la tráquea, básicamente formada por un poco de cartílago, pero mucha cantidad de músculo liso. La luz de la tráquea, con los anillos traqueales y la mucosa traqueal. Y en este gráfico pueden ver las relaciones. Importante cuando uno ve tráquea, las relaciones, ¿sí? Con el paquete vasculo nervioso, con la glándula tiroides, con la glándula paratiroides, con el nervio laringio recurrente. Otro órgano relacionado, otro órgano visceral del cuello es la faringe. Acá me están avisando que nos quedan 5 minutos. A ver. Bueno, terminamos esto. Después ustedes tienen alguna clase de repaso, ¿no? Tenemos clase con Serpa. Ah, ok. Bien. Bueno, terminamos esto y siguen con Serpa entonces. Rápidamente, la faringe es un órgano que tiene una función compartida con el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Es un órgano muscular localizado desde la base del cráneo, en íntima relación con el cuerpo del esfenoides, con la apófisis basilar del hueso occipital, y después se va a relacionar con el esófago y con la laringe. Tiene 3 zonas, que son la rinofaringe, que está en la región posterior de las fosas nasales, la orofaringe, que está en la región posterior de la cavidad bucal, y la laringofaringe, que es la que la une a la laringe. Básicamente lo que hay que saber de la faringe, cuáles son los músculos. Tiene músculos faringios, cuya función básicamente es la de realizar la deglución y la de fijarlos a otras estructuras que colaboran con la deglución. Por ejemplo, el tensor del paladar, el elevador del paladar, el constrictor faríngeo superior, el constrictor faríngeo medio, el constrictor faríngeo inferior, el estilo faríngeo, el cricotiroideo, el pálato faríngeo, salpingo faríngeo y estilo gloso. Esos son músculos que tienen funciones de deglución y otros que tienen funciones de fijación de la faringe en el momento de la deglución. Es decir, que lo unen a estructuras
como la base del cráneo, la columna vertebral, y que van a colaborar con la deglución. Ahí vemos a la faringe, naso o rinofaringe, por detrás de las fosas nasales, la orofaringe, por detrás de la boca, esta es la lengua, y la laringofaringe, donde se produce la división de la faringe hacia la laringe y más abajo hacia el esófago. Hacia el esófago. Bueno, antes de que se termine la clase, unos datos que los pueden ayudar a la hora de estudiar. Denle importancia a los triángulos. Háganse láminas donde pongan, donde ustedes dibujen y repasen los límites de cada triángulo. Los triángulos que yo les describí al principio de la clase es la parte central de la clase, es la parte más importante, por eso la puse al principio. Tengan en cuenta eso a la hora de estudiarlo, porque eso va a entrar en los exámenes. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien Profe. levantó la mano? Sí. ¿Los triángulos que hay que estudiar serían solo esos que dio entonces o hay otros más? No, son esos que están descritos al principio. Viste que di 5 que no tienen nombre propio, digamos, que son los de la región lateral y anterior del cuello, y después creo que son 3 o 4 más que tienen nombre propio, que son clásicos de anatomía. Bien. Son triángulos clásicos que se preguntan siempre, ¿sí? Después hay que saberse, bueno, los planos superficiales, el plano profundo. Yo no entré mucho en detalle de los planos profundos de la región posterior del cuello, pero ahí tenés los escalenos, tenés los músculos espinales, músculos que ya hemos visto en las primeras clases, los de la cefalogiria, pero básicamente es para aportarle los límites de los triángulos que vimos al principio de la clase. Profe, el tema de los ganglios y eso no hay que darle mucha bolilla en este tema de justo de cuello. ¿Ganglios del cuello? Sí. No, en realidad eso no se, prácticamente no se pregunta, pero también es de que los ganglios del cuello básicamente tienen una importancia cuando uno toca temas oncológicos, ¿no? De cáncer, por las metástasis ganglionares. Ganglio lo vas a encontrar como satélites de todos los lugares donde tengas vasos. De última, los ganglios más importantes de la región del cuello son los que acompañan las cadenas yugulares, de la yugular interna, las yugulares posterior y anterior, y los submaxilares. Otros no hay. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Bueno, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, los libero para que puedan ir a la clase del doctor Serpa. Yo voy a subir esta clase en un rato más a Petco, así ustedes la pueden encontrar y pegar un repaso a todo esto. Bueno, muy bien, muchas gracias y mucha suerte. Gracias, profe. Chao, profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao, profe. Gracias. Profe, gracias.